presencia de Dios está en este lugar, ¿por qué tú no levantas tus manos? Sé libre para adorarlo a Él. Todos cantamos. Un altar construido, en amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido, en amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tu gloria reposa. Aquí está mi corazón, un altar construido, en amor tú vienes y lo perfeccionas, el asiento donde tú. Aleluya, aleluya.
Buenas noches, y para los que nos están sintonizando desde el Caribe o desde Venezuela, Colombia, buenas tardes. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Una nueva semana, es el lunes, el 11 de diciembre. Va muy rápido. Aquí en el estudio, déjame ver, son 8 centígrados. Afuera es algo más frío. Acompáñenme las próximas 2 horas cuando vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor, a Jehová, al Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Acompáñenme hasta las 9 de la noche en una nueva semana con el Señor. El tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que al hombre revelado tu camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Es al adorarte, oh Rey, en espíritu y verdad. El tiempo es, todos juntos, el tiempo es de adorarte en espíritu y verdad. Son días que son días que alguien deleites al hombre revelado, su camino será. La hora es cuando su espíritu se moverá otra vez. Pero cuando al adorar Dios Rey en espíritu y verdad, al adorarte, al adorar Dios Rey en espíritu y verdad, al adorarte, al adorarte. Al adorar Dios Rey
tu creación que proclama poderoso por siempre, todopoderoso. No hay otro Dios. Te adoramos, Rey, en espíritu y verdad. Vamos a decir santo. Vamos a decir santo, porque tú eres santo, Señor. Aleluya. Santo. Hermosa es su presencia. Tú eres santo. Tu nombre es. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Lo proclamamos. Buen Padre, te agradecemos por la oportunidad que tenemos esta noche otra vez, por hacer esta programación todo a tu nombre, para darte la honra y la gloria, para adorarte en espíritu y verdad, porque tú eres santo, 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 el Dios de la creación, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Padre, te agradecemos por todas las bendiciones, la protección, todo lo que has hecho, las maravillas pequeñas, las maravillas grandes, las maravillas que hemos visto y también las maravillas que eran invisibles para nosotros, pero sabemos que estabas obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en los días que están por detrás. Y te agradecemos por el día de hoy. Te agradecemos también por la nueva semana que está por delante. Y gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas en la semana que está por delante. En el nombre de Cristo. Amén y amén y amén. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanta las almas al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. ¿Qué comienzas a sentir? Cántale al Señor. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se van tus cargas y tus problemas también. Comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanta tus manos. Tremenda canción, Cuando levanto mis manos. Queremos enviar saludos esta noche, este lunes, el 11 de diciembre. Vamos a finalizar el año 2023, vamos a entrar el año 2024. Queremos enviar saludos y bendiciones para Irvin y Ruli Albertos y también para Etlin y Sidney La Cruz. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Y el Espíritu Santo inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos latinos, Iglesia Latina. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador,
Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Me fortaleces ayudándome. Una vez más, tú en mí, Espíritu Santo de Dios. Una vez más, el débil dice fuerte soy, ayudándome. Una vez más, que en el dolor puedo cantar, puedo reír. Espíritu Santo, y es por ti. Una vez más, tú me ayudas, me fortaleces. Estaba ciego y a mi vida diste luz, y a las heridas de mi alma las curaste con tu amor. Llegué a pensar que solo estaba en este mundo. No era así, tú siempre estabas siendo mi mejor amigo. Es grande tu amor, grande. Siempre estuviste a mi lado y te ignoré. Olvidé que si llamaba a tu puerta, se abriría y entrarías en mi corazón. Es grande tu amor, grande, lléname
quiero ser tu siervo, mi Señor. Me sentía lastimado, no dormía, y la soledad creí que era mi amiga, pero llegaste y cambiaron mis días. No existe pena en mi alma, fuera la melancolía. Es grande tu amor, grande. Siempre estuviste a mi lado y te ignoré. Olvidé que si llamaba a tu puerta se abriría y entrarías en mi corazón. Es grande tu amor, grande. Lléname con todo tu poder. Quiero ser tu siervo, mi Señor. Quiero ser tu siervo, mi Señor. Es grande tu amor, grande. Siempre estuviste a mi lado y te ignoré. Olvidé que si llamaba a tu puerta se abriría y entrarías en mi corazón. Es grande tu amor, grande. Lléname con todo tu poder. Quiero ser tu siervo, mi Señor. Quiero ser tu siervo, mi Señor. Mi Señor. Aleluya, tremenda canción. Estaba ciego. Padre, esta noche te quiero pedir tu misericordia para todas las personas que nos están escuchando o quizás no pudieron sintonizarnos esta noche, pero que están en necesidad de tu ayuda, que hoy se amanecieron desanimados, en pena, en tristeza. Te pido, Padre, tu misericordia y tu piedad para cada uno de ellos. Y para las personas que hoy amanecieron con quebranto de salud o todavía en batalla contra cualquier maleza o enfermedad, te pido, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas. Porque sabemos, Padre, que siempre tienes la vista fijada en aquellos que tienen el corazón abatido, en aquellos que están en necesidad.
Gracias, Padre, por lo que vas a hacer esta noche en las vidas de todas esas personas que están en gran necesidad. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Y si estás hoy desanimado, tienes preocupaciones, estás experienciando las dificultades de la vida, te puedo decir, no desmayes, pero mantén la fe, porque Dios va a obrar pronto, muy pronto, en tu vida. Y todo esto te lo puedo decir con la convicción que tengo en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Se está lamentando, mantén la esperanza. Aunque son pocos los hombres que quedan y la nube desapareció, aunque el doctor ya bajó su cabeza, mantén la esperanza, mantén la esperanza. Es lo que te hace llorar, mantén la esperanza, mantén la esperanza, que desde lejos ya se acerca una luz, mantén la esperanza, aunque tu corazón muy quebrantado esté, mantén la esperanza.
Aleluya, tremendo. Sí, siempre tenemos que mantener la esperanza, porque cuando la esperanza muere, se muere también la fe y se muere el amor. Queremos enviar un deseo de una bendecida semana para mi suegra Ivy, mamá Ivy, también para Papa Vinclar, para Sharaska, para Fernando y Erika, para Julie su casa, para Kilian, Kiara, para Marcelo, para Lady Bronte y también para nuestra gente de Bonaire, Romanda Molina, Ronchi y Magali, también para Oma Chechi, saludos Oma, y también para Eli Mira Soleyana, Cedric Martinson y su familia, Varenia y Yuri Yanga, y también para mi hermano y hermana Cedric y Geralda Soleyana, quienes están disfrutando de unas vacaciones allá en Bonaire. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Más música. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza y de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración.
Qué bella canción. Hay un fuente en mí. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con el deseo de una bendecida y victoriosa semana para nuestra gente de Den Bosch, para Amareli Sasset, para Joanne, para Owen, para Dairin, también para Emiliano, para Keire y Jurel. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Escuchen la letra y Dios pone algo en mi corazón, una pequeña palabra. A veces sentimos que estamos cayendo, pero la realidad es que Dios nos tiene tenido por la mano. Y cuando sentimos que estamos cayendo, es el momento para decir, Señor, gracias que me estás teniendo por la mano. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Escuchen la letra. Dime, ¿quién eres tú que de mí no te cansas? Dime, que por más que de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué soy yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, ¿por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, ¿por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, ¿por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, ¿por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas,
Así es, tremendo, amándome así. Cuando realizamos cuántas veces hemos caído y cada vez que Dios nos da la fuerza y la mano para levantar de nuevo, es un milagro. Cada vez cuando escucho esta canción, tengo que recordar el amor que Dios tiene para nosotros. Cada vez cuando caímos, y he caído muchas veces en mi vida, y cada vez Dios estaba ahí por darme la fuerza por medio de Cristo Jesús para que pudiera levantar de nuevo. Tan grande es el amor de Dios para ti y para mí, para nosotros. La próxima canción la voy a dedicar a Ivan Félida, el hombre más completo de Groningen, aquí en Holanda. Y la voy a dedicar también a Sharin Bermúdez Félida, Sharati Isenia, Carmen Barbosa, Pablo Barbosa, Rose Lestein y Greta Sánchez, con el deseo de una excelente y bendecida nueva semana. Especialmente para ustedes, tengo la próxima canción. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento estoy de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Mira, Señor, que he quedado sin fuerza después de la lucha y mi armadura, Señor, está desgastada. Por eso quiero, Señor, ser sumergido en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento estoy de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Más música. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas yo voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a mi Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario y en aquella tumba demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas.
vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que el diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Ahora esta noche quiero que vayan conmigo a primer libro de Reyes, el capítulo 18. El primer libro de Reyes, el capítulo 18 en el Antiguo Testamento. Primero de Reyes 18. Y esta es una historia muy dramática en toda la Biblia. 18:21. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidlo. Pero si Baal es Dios, seguidlo. Y el pueblo no respondió ni una palabra. Elías es el personaje más notable para mí en todo el Antiguo Testamento. Me gusta leer sobre él. Es mencionado 30 veces en el Nuevo Testamento, y cuando Jesucristo fue al monte de la transfiguración, había dos hombres que estaban allí con él, Elías y Moisés. Entonces sabemos que cientos de años después de que Elías murió o fue llevado al cielo, sabemos que regresó. Y sabemos que vivía y hablaba, porque estaba en el monte de la transfiguración. Pero aquí está la historia de su vida, y él aparece repentinamente en el momento más oscuro de la historia de Israel. Nunca la nación había caído tan bajo moral, espiritual, militar y económicamente como lo estaba en ese momento. La nación estaba luchando por su propia existencia, y de la nada surgió este áspero, fuerte, escarpado, violento, de pelo largo y bronceado, hijo del desierto, Elías. De repente anunció al pueblo: Elías está aquí. Y el rey tembló y su trono, porque Elías vino en el poder y la unción del Espíritu de Dios. Solía decirse que María, la reina de Escocia, tenía más poder en sus oraciones que un predicador. Ella tenía más poder que todos los ejércitos de Inglaterra. Un hombre de Dios constituye una mayoría en cualquier lugar. Un hombre de Dios. Elías fue un poderoso profeta del Señor. Y lo que había sucedido en Israel es que Israel descendió rápidamente, porque un hombre muy malvado había subido al trono. Su nombre era Acab. Y la Biblia dice que hizo más maldad que cualquier otro rey que lo haya precedido. Y luego hizo otra cosa: se casó con una mujer de una de las naciones paganas que estaba en contra de la antigua ley de Israel. Se casó con Jezabel y ella adoró a Baal. Ella no creía en Dios. Ella no creía en el Dios del antiguo Israel. Ella no creía en el Dios de Moisés. Ella no creía en el Dios de Abraham. Ella creía en Baal. Y Baal era una de las peores formas de adoración de la que hayamos conocido.
lleno de sensualidad, violencia, sexo, sacrificios humanos y todo lo demás. Esto es algo muy interesante, que en una época en la que la gente se aparta del verdadero Dios, muchas veces se encontrarán y se unirán al sexo, la violencia, se unirán a su religión pagana. Estamos viendo esos indicios en Estados Unidos. El surgimiento de la oración a Satanás y el ocultismo. El énfasis en el sexo. El énfasis en la violencia. Pónganlos juntos y tendrán algo que la Biblia dice que Dios aborrece y Dios juzgará. La ira de Dios caerá sobre ese pueblo. Esa era la situación cuando Elías apareció en escena. Y lo primero que hizo Elías fue protestar. Excepto que Elías estaba casi solo, pensó que estaba solo. Pero Dios había dicho que tenía 7,000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Elías dijo al rey: está bien, esto es lo que quiero que hagas. Quiero que reúnas a todos los profetas de Baal. Quiero que reúnas a todos los idólatras que dirigen la idolatría en este país. Quiero que los reúnas en el Monte Carmelo, que mira hacia el mar Mediterráneo. Y subiré allá y dejaremos que todo el pueblo venga y mire. Y tendremos un concurso. Debatiremos públicamente contra los 400 profetas de Baal. Y dejaré que el pueblo decida quién es Dios. Y el rey dijo: está bien. Entonces todo el pueblo se reunió. Miles de personas se reunieron en el Monte Carmelo y los 400 profetas de Baal. Y Elías estaba de pie solo ante Dios. Y era un solo hombre, un profeta solitario parado allí solo. Y él dijo: esto es lo que quiero que hagas. Quiero que consigas 2 toros. Construye 2 altares. Invoca a tu Dios Baal. Yo invocaré a mi Dios, el Dios vivo y verdadero, y veremos quién responde con fuego. Ellos dijeron: está bien. Entonces construyeron su altar, cortaron su novillo, lo pusieron en el altar. Miles de personas miraban y luego comenzaron a invocar a Baal. Dijeron: oh Baal, 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 responde con fuego. Sabemos que es el verdadero Dios. Y nada pasó. Elías se quedó allí y se rió de ellos. Y esa es una de las cosas más graciosas de toda la Biblia. Elías dijo: adelante, griten, tal vez su Dios está de viaje. Y desde la mañana hasta el mediodía gritaron. Pero nada pasó. Gritaron, lloraron, rezaron, se cortaron, chorrearon sangre por todos lados, tratando de hacer que Baal respondiera. Pero por supuesto Baal no respondió. Entonces Elías dijo: muy bien, es hora que me toque a mí. Y dijo: muy bien, construiré el altar. Y reconstruyó el altar. Pusieron el becerro sobre el altar. Y él dijo: ahora quiero que 12 barriles de agua sean vertidas encima del sacrificio. Y cavó una zanja alrededor y la llenó de agua. Y todo estaba empapado. Entonces Elías invocó a Dios. Y descendió fuego del cielo. Y quemó el becerro y quemó el altar y quemó todo. Y el pueblo dijo: solo Jehová es Dios, no hay otro Dios. Y Elías ganó ese día y salió victorioso en el Monte Carmelo sobre los profetas de Baal. Quiero que se fijen, quiero que estén aquí 3 grupos de personas. Un grupo, un hombre, Elías. Del otro lado, 450 profetas de Baal. Todos expertos en religión, filosofía, psicología. Y entre ellos estaba toda la masa de personas que no estaban seguras de nada. No estaban comprometidas, no estaban seguros si Baal era Dios. No estaban seguros si Dios, el Dios de Elías, era Dios. Sus tradiciones antiguas los hacían creer que Jehová era Dios.
Sin embargo, su interés era complacer al rey y ser relevantes y estar dentro. No querían envejecer a la moda tradicionalista y fuera de sintonía. No querían ser atrapados, no creer los 10 mandamientos si eso fuera la moda. Verán, los hombres siempre han sido algo caprichosos, vamos a las modas. Eso es cierto en cada generación. Y la moda en este momento era creer en Baal. Con toda libertad del sexo, la sensualidad y la violencia. Ahora a ellos no les gusta el sacrificio humano, pero toda religión exige algún tipo de sacrificio. Entonces lo que debían hacer era tomar bebés, muchas veces un bebé elegido, y ponerlo en las manos de ese gran Dios, y el bebé era quemado, y deberían a sus bebés como sacrificios humanos. Esa era la adoración a Baal. Pero luego había muchos que eran seguidores secretos del verdadero Dios. No creían todo ese truco de magia sobre Baal. Tenían un sentimiento de culpa al respecto, pero tenían miedo. Tenían miedo de defender a Dios, miedo de defender lo que creían que era la verdad. Por lo que no tomaron una posición pública. Verás, Jesús exige una posición pública. Por eso le pido a la gente que se ponga de pie. Él exige una exposición pública. No puedes ser un seguidor secreto de Jesús y complacerlo. No puedes hacer eso. Debe ser pública y abiertamente. Yo no tomaré mi posición abiertamente por ti en el cielo. Y sin la intercesión de Jesucristo, ninguno de nosotros lo lograría. Y luego Elías dijo algo a toda esta gente: si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es, entonces síganlo. Y él dijo: tomen una decisión. Dios no va a permitir que tengas un altar al Baal en tu hogar y al materialismo en tu hogar, y luego vayas a la iglesia el domingo y pienses que todo va a funcionar. Tienes que salir con un compromiso por Jesucristo. Él debe ser primero y el Señor en cada área de tu vida, si quieres ser aceptable ante Dios. Ahora la gente había visto la evidencia, sabían que Baal no podía darles paz, gozo y felicidad. Ellos sabían eso, sabes, en nuestras estrellas más famosas dicen el otro día: no llamaré a ninguno por su nombre. Pero uno en la revista citó diciendo esto: fui la víctima del sueño americano. Me criaron para creer que cuando encontrara el éxito, automáticamente sería terriblemente feliz. A todos nos enseñaron eso. Bueno, obtuve el éxito, dijo él. Pasé 21 años creyendo que tan pronto como todas estas cosas sucedieran, todos mis problemas desaparecerían. Bueno, no fue así. Fue una gran desilusión, dijo. Y ahora solo tiene 21 años. 21 años pasando. 21 años llevando el dolor, aunque es famosa en la televisión y en las películas en todo el mundo. Pero no es feliz y ha sido una gran desilusión. ¿Ves que Baal no puede traer paz interior y satisfacción al corazón humano? Lo dijo Pascual, un gran científico. Dijo: la felicidad no está ni dentro ni fuera de nosotros. Está en Dios. Y solo cuando Dios está en nuestro corazón, la felicidad está dentro de nosotros y fuera de nosotros. ¡Qué cierto es eso! La felicidad y la paz y el gozo vienen al conocer a Dios. Baal no pudo responder a sus necesidades más profundas, sus grandes preguntas filosóficas: ¿de dónde vengo? ¿De dónde estoy? ¿A dónde voy? Baal no dio respuestas. Tampoco el capitalismo ni el materialismo. Y el secularismo y el humanismo se encuentra solo en una relación con Dios. Ya ves, fuiste hecho para Dios, hecho a la imagen de Dios, hecho para la comunión con Dios. Y puedes intentar todo en tu vida y en 1000 direcciones diferentes para encontrar algo y nunca lo encontrarás. He visto a hombres esforzándose por convertirse en científicos brillantes, y conozco a algunos científicos muy brillantes en Estados Unidos, y son miserables. He visto a hombres pasar su vida ganando dinero, y conozco a algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos, y son miserables. He visto a hombres esforzándose toda su vida para obtener poder político,
Ellos tienen poder político, ellos tienen cargo que buscan, pero no les brinda paz y gozo y felicidad y satisfacción que esperaban. Pero hay algo interesante. Nunca he visto a una persona entregar su vida a Jesucristo con sinceridad, pero no encontró lo que buscaba. Él satisface los anhelos más profundos de nuestro corazón y de nuestra vida. Ahora Elías nos enseñó una cosa y Jesús también la enseña. Debes hacer una elección. Tienes voluntad propia y tienes que decidir. ¿Cuánto tiempo vas a aguantar entre dos opiniones? Jesús dijo, hay dos caminos. Ahora la Biblia dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Algunos de ustedes piensan que está bien y que está en el camino correcto ahora. Date cuenta de que estás llevando un camino de perdición. Jesús dijo, hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. El camino angosto lleva a la vida eterna, el camino ancho a la destrucción. Y cada persona en esta audiencia esta noche tiene que escoger un camino. ¿En cuál estás? Dice que hay dos maestros. Dice que no puedes servir a Dios y a las riquezas, o amarás al uno y odiarás al otro. No puedes hacerlo, debes elegir. Dice que hay dos padres. ¿Sabes que la Biblia enseña la paternidad de Dios en la humanidad del hombre? No en el sentido en que muchas personas lo enseñan. No. Por creación Él es nuestro Padre. Por creación todos somos miembros de la misma raza humana. Y es por eso que debemos amarnos unos a otros sin importar de qué raza seas. Todos somos hermanos en ese sentido. Pero espiritualmente hablando, no somos todos del mismo Padre y todos de la misma sangre. Solo hay dos grupos: los que se pierden y los que se salvan, los del camino ancho y los del camino angosto. Debes estar en uno en el otro. Hay dos destinos: el cielo o el infierno. Sé que hoy en día no es popular creer en el infierno. Puedes creer en el cielo, pero la gente preferiría no pensar en el infierno. No te culpo en ese lugar terrible. Pero la Biblia enseña que hay un infierno. La Biblia lo enseña. Hay un infierno donde los hombres van a estar separados de Dios para siempre. Hay un cielo donde vamos a tener comunión con Dios y con Cristo para siempre. Debes hacer una elección. Jóvenes, tienes que hacer una elección. Esta es una elección que no puede depender de tus padres. No puede depender de nadie más. Debes hacerlo por ti mismo. Y muchos de ustedes, padres, han hecho lo mejor que han podido con sus hijos. Han orado por ellos, los han amado. Pero llega el momento en que ellos tienen que hacer su elección acerca de Jesucristo. Tienen que decidir por sí mismos. En la arena solitaria de sus propios corazones. La batalla más grande que jamás se haya peleado es la batalla del corazón de un joven acerca de Jesucristo. Y esto es algo que no puede depender de nadie más. Solo usted tiene la capacidad de hacerlo. Puedes decidir sí o no. Esa es una cosa. Y Jesús no permite terreno neutral. Y advierte contra esperar demasiado. La Biblia dice, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. El que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces de repente será cortado sin remedio. Ven mientras puedas. No lo pospongas más. ¿Cuánto tiempo tienes entre dos opiniones? Ahora, cuando hagas esa elección, habrá un precio que pagar. Las personas que eligen a Jesucristo pagarán un precio. Hay miles de personas en otras partes del mundo. El precio que tienen que pagar es que son excluidos de su familia. En algunas partes del mundo nunca pueden ir más allá de la escuela primaria si toman una decisión por Cristo. Nunca pueden conseguir un trabajo por eso si deciden por Cristo. Pero en esas partes del mundo miles y miles están viviendo para Jesucristo. En Estados Unidos hemos tenido una especie de situación antinatural. Es casi popular seguir a Cristo en algunas áreas del país ahora. Eso no durará mucho. Siempre hay un precio.
Y si recibes a Cristo como tu Salvador y tratas de vivir para Él, algunas personas se burlarán tras tus espaldas. Y este es el periodo de conformidad. No queremos ser considerados demasiado diferentes, pero Él te llama a ser diferente. Cuando la pandilla está haciendo ciertas cosas que deben hacer, toma su posición. No lo puedo hacer, es porque soy cristiano, porque creo en Jesucristo. Cristo, esa es la palabra. Jesús dijo que es mejor que te sientes y cuentes el costo, porque una gran multitud le seguía y Él se devolvió y dijo: espera un minuto, cuenta el costo. ¿Sabes que voy a morir en una cruz? Y si me sigues vas a tener que ir a morir conmigo. Oh no, no sabíamos eso, Jesús. Pensábamos que ibas a establecer un reino y íbamos a estar en el reino contigo. Entonces lo dejaron. Allí está la cruz antes de la corona. Allí está la cruz. Cuando vengas a Cristo serás probado por Dios. Dios nunca ha dejado que nadie venga sin que haya sido probado. Algunos de ustedes están tomando su decisión por Cristo y están siendo probados. Y ha llegado la tentación. Un amigo no entiende el paso que has dado. Y está lleno de algunas dudas y debilidades. Todo esto es normal para toda persona que alguna vez vino a Cristo. No solo comenzamos y saltamos y creemos por completo. Grady Wilson, su hija acaba de tener gemelos. Bueno, no nacieron completamente desarrollados. Uno pesa 5 libras y el otro pesa 6 libras. Y son solo pequeños bebés, pero algún día serán adultos. Pero se necesita tiempo para crecer. Dios te probará cuando vengas a Cristo. Y Él exige una decisión inmediata. Me pregunto cuántos sermones más se necesitarán para ganarte para Cristo. Cuántas advertencias más tendrán que darte de parte de Dios. Cuántas tumbas más habrá para acabar. Cuántas guerras más habrá para librar. Cuántos terremotos, cuántas inundaciones más tendrá que ocurrir antes de tomar una decisión. El ladrón de la cruz tomó esa decisión en un momento: Señor, acuérdate de mí. Y en ese momento Jesús dijo: estarás conmigo en el paraíso. Así de rápido puede tomar una decisión y un compromiso. Recuerda, Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida. Eres pecador, estás separado de Dios por el pecado. Algunos de los resultados de este pecado son la depresión, la inhabilidad, la falta de propósito en la vida, así como algunos de los graves pecados inmorales que hemos leído. Dios ha provisto la cruz como un medio para que usted sea perdonado de sus pecados, pero debe recibir individualmente a Cristo como Señor y Salvador. Tú, y solo tú, en la tranquila y arena alma de tu corazón tendrás que tomar esa decisión. ¿Cuánto tiempo detendrás estas dos opiniones? Charlotte Elliott era una mujer hermosa, y un gran predicador llamado César Malan recorrió toda Suiza y fue expulsado de su iglesia debido a su fe. Pero una vez que estuvo en Inglaterra, conoció a esta hermosa y encantadora mujer llamada Charlotte Elliott. Ella sufrió de mala salud. Se acercó a ella y le preguntó si se convierte en cristiana. Ella lo reprendió y dijo: me molesta que me preguntes eso. Ella estaba muy irritada con él. Él dijo: no quise ofenderte, pero solo quise decirte que Dios te ama y que Dios está dispuesto a darte paz en tu corazón. Entonces Charlotte Elliott no podía dormir. Las palabras que él decía, el predicador, seguían resonando en sus oídos durante toda la noche, y se levantó, se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Y se sentó y escribió el himno que cantamos todas las noches. Esta noche, tal como soy, sin una sola súplica, pero tu sangre fue derramada por mí, y tú me mandas a venir a ti, oh Cordero de Dios, vengo.
justo como tú eres. No tienes que ir a casa y ser mejor, no tienes que ir a casa y tratar de ser mejor. Vienes tal como eres, con todos tus pecados, fracasos, errores, con toda tu hipocresía. Ven tal como eres. Él te perdona y te cambia y entrará en tu vida. Voy a pedirte que hagas eso precisamente, pública y abiertamente ahora mismo. Voy a pedirles a cientos que se levanten de todo el estadio y vengan y se paren frente a esta plataforma y digan: yo recibo a Cristo. Usted puede ser un miembro de la iglesia. Es posible que antes que haya pensado en estas palabras, pero de alguna manera no estaba seguro. No estás seguro, pero te gustaría estarlo. Voy a pedirte que vengas ahora mismo desde las graderías. Se tardará unos 2 minutos, pero vamos a esperar. Cientos de días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. De Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He allí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación.
Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe camina. A mí me dicen que no había sonido, pero voy a repetir otra vez. Esta es la próxima canción, la vamos a poner de nuevo. La hemos dedicado a nuestra gente de Venezuela, tía Mireia Natale, la familia Natale, Natalie Flores, Jessica Benaria, Armando Rincón y Jessy Perrota. La hemos dedicado también a Adorable Salas y su familia, también a Gladys Carrasco, Gladys Koch, Mimi Carolina, Tito Plat, Patricia Iglesias, también a José Brechor, Luz Marina Blanco, Sara Bendancourt, Gerald y Judesca Dovale, Luis y Rosaura Ramírez, Hernán y Sandra Trinidad y Bernadette Damasco. Para todos ustedes, la próxima canción con mucho cariño y el deseo de una bendecida y victoriosa nueva semana. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré. Pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza. Escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada.
Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Sí, tremenda canción. Y queremos enviar saludos esta noche también y muchas felicidades a Fabiola Ursulita y Gillian Richards que hoy están de cumpleaños. Que Dios le bendiga muchísimo en grande y que este nuevo año de vida que está por delante sea un año lleno de sabiduría, de bendiciones, y que Dios les siga bendiciendo durante el año que está por delante, cada día de nuevo, y que puertas que están cerradas, que se abren
para ustedes. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Eres tú la fuente que me sacia el alma, que me da la vida, que me da la calma. Siempre tan cercano, eres omnipresente. Si grito en el silencio, es tu nombre a quien llamo. Tú me has examinado, es a ti a quien clamo. Tú siempre estás cerca, yo te sigo amando. Será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte cada día más, aquí estaré esperando hasta que tú vuelvas. Por amarme así, esta está mi canción, es esta melodía. Señor, te alabaré por eso cada día. Estoy yo deseoso de morar contigo. Por amarme así, yo sigo bendecido, tú eres mi fortuna. Yo siento que soy dueño del sol y la luna, y soy coheredero porque tú me amas. Por amarme así, por amarme así, por amarme. Eres tú la fuente que me sacia el alma, que me da la vida, que me da la calma. Siempre tan cercano, eres omnipresente. Si grito en el silencio, es tu nombre a quien llamo. Tú me has examinado, es a ti a quien clamo. Tú siempre estás cerca, yo te sigo amando. Será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte cada día más, aquí estaré esperando hasta que tú vuelvas. Por amarme así, es esta mi canción, es esta melodía. Señor, te alabaré por eso cada día. Estoy yo deseoso de morar contigo. Por amarme así, yo sigo bendecido, tú eres mi fortuna. Yo siento que soy dueño del sol y la luna, y soy coheredero porque tú me amas. Por amarme así, es esta mi canción, es esta melodía. Señor, te alabaré por eso cada día. Estoy yo deseoso de morar contigo. Por amarme así, yo sigo bendecido, tú eres mi fortuna. Yo siento que soy dueño del sol y la luna, y soy coheredero porque tú me amas. Por amarme así, por amarme a mí, por amarme. Eso. Gracias, mi Dios, por amarme como tú me amas. Eso es así. Amén, tremenda canción. Un vistazo en el reloj aquí en el estudio de Radio Comisión Día Nuevo. Vemos que nos faltan 7 minutos
para llegar a las 9 de la noche. Eso quiere decir que vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Y esta noche, antes de finalizar, le quiero dar un versículo, o mejor dicho, unos versículos que Dios puso en mi corazón esta noche. En el libro de Isaías, capítulo 40, podemos leer en el versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Esta noche, no es un secreto que la vida no es fácil. Pasamos por pruebas, tenemos retos, tenemos que enfrentar dificultades de la vida. Pero Dios nos hace una promesa que a pesar de todo, Él nos puede dar fuerza para que podamos enfrentar cada situación en la vida. Y como pudieron oír en el mensaje de esta semana, tenemos que hacer un escojo, tenemos que escoger. No podemos estar como el pueblo en el tiempo de Elías, que no podía escoger entre o el Dios de Baal o el Dios verdadero. Y dar un momento, va a venir circunstancias en la vida que nos va a poner en una situación que tenemos y debemos hacer un escojo. Y algo que he aprendido siempre es que cuando tú no tomas una decisión, la vida va a tomar la decisión para ti. Y a veces la decisión que la vida toma para ti no es la decisión que has querido. Y esta noche, si Dios tocó tu corazón, puedes hacer un escojo para entregar tu vida y tu corazón a Cristo Jesús. Porque podemos leer en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. El Señor es maravillosamente bueno con aquellos quienes en Él confían, con ellos que buscan seguir sus instrucciones. Y Dios es bueno esta noche. Ese es el mensaje que les quiere dar por la semana que está por delante. Y si has tomado una decisión, porque el Espíritu de Dios tocó tu corazón esta noche, te pido para que ores conmigo una pequeña oración. Oramos. Señor Jesús, venimos ante tu trono y te pedimos tu misericordia. Perdónanos, Señor Jesús, por haberte fallado. Perdónanos por nuestras transgresiones. Pero tenemos hoy el corazón arrepentido y te pedimos, Señor Jesús, para que nos perdone, para que nos toque y que nos purifique con tu sangre preciosa. Ven en nuestra vida, ven en nuestros corazones, Señor Jesús, y transfórmanos en una nueva creación. Gracias, Señor Jesús, por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Y gracias por hacernos en este momento, esta noche, ahora mismo, un hijo de Dios, para que podamos decir: Abba, Padre, estamos aquí, completamente dedicado a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Y si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Tenemos ganas de conocerte, tenemos ganas de hablar contigo, darte información y queremos caminar junto contigo en el camino que Dios abrió para ti quizás esta noche.
Vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos en esta plataforma. Mañana, por la mañana, a las 11 de la mañana, horario local aquí de Holanda, estaré de nuevo con ustedes con el programa Empapiamiento. Comenzó un día nuevo con el Señor. Mi hermano Cedric está de vacaciones, pues yo tomé la programación por unos días de él. Y si Dios permite, estaré también el próximo lunes de nuevo con ustedes, con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y sabe que Dios es bueno. Voy a despedir de ustedes. Chao, chao, chao. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga y que Dios le cuide en grande. Chao, chao. Dios es bueno.